Bueno, buenas tardes, Agustina. Un gusto. Yo soy el Buenas doctor tardes. Rigali y estoy acá para evaluarla en crecimiento y desarrollo. Bueno, vamos a trabajar, ¿sabe? Como el examen, habitualmente evaluamos una UP y después hacemos preguntas de otras UP que pueden salir espontáneamente o si vemos que es necesario vamos a otras UP. Entonces, bueno, Bueno, yo le voy a elegir una UP, vamos a trabajar sobre la UP número, era la UP número 6. Ya ni me acuerdo cuál es la UP número 6, pero bueno, ¿me la puede leer? sí, acá la tengo y la vamos leyendo. Muy bien, léamela. Dice, Santiago de 12 años es el más bajo del curso. Con sus padres acude a un control médico. Comentan que su hermana de 17 años está pensando en ser modelo, pero no abandona la idea de estudiar biología molecular. Ajá, muy bien. Bueno, Bueno, a ver, cuéntame un poco, hágame una breve introducción de cómo enfrentó este tema en la tutoría, cómo discutió, a qué cosas le dio importancia, a qué cosas no le dio importancia. A ver cómo lo puedo enfocar. bueno, me resulta muy interesante esta UP. Sinceramente fue una que me gustó mucho. Podemos destacar acá algo importante, es que Santiago es un chico de 12 años. Y entonces, como tiene 12 años, podemos inferir que es un chico que está entrando en la pubertad o que ya está en la pubertad. Entonces, vemos que sus padres lo llevan a un control médico, porque es el más bajito, quieren saber si es algo normal o si conlleva algún proceso patológico. Entonces, tenemos que tener en cuenta acá que primero vamos a tener que analizar más o menos cómo se está dando este crecimiento. Nosotros estudiamos en esta unidad que el crecimiento está dado por el sistema endocrino, que va a influir mucho en este crecimiento, pero por la edad, primero tenemos que fijarnos antes de pensar si es algún problema del sistema endocrino, tenemos que ver cómo se da en relación con otros chicos. Claro, ¿y Entonces cómo, y acá, cómo puede hacer usted para saber si para la edad el crecimiento es relativamente normal, digamos? bueno, acá lo que vamos a hacer es percentilarlo a Santiago. ¿Qué es eso? Vamos a usar unas tablas que se denominan percentilos, que los percentilos son tablas en donde nos van a determinar cómo se da el crecimiento, entre qué parámetros podemos considerar normal ese crecimiento. Ahora, yo Si quiere le entiendo que puedo hay tablas, compartir. entiendo que hay tablas, discúlpeme que la corte, pero bueno, es mi costumbre cuando tomo examen no dejar hablar mucho a los alumnos. No Eh, hay problema. eh, yo entiendo que hay tablas de percentilos para diferentes cosas, porque yo he visto tablas de percentilos, por ejemplo, que yo para valores de estrógeno en mujeres asiáticas, tabla de percentilo para intensidad luminosa, un montón de cosas. ¿Qué tabla de percentilo utilizaría usted acá si quiere evaluar el crecimiento? Y yo sí utilizaría una tabla de percentilos para la estatura, La porque acá lo que les estatura, está preocupando a los padres es la estatura. Entonces perfecto. buscaría una Las tabla de tablas de percentilos. percentilos son para todas para el mismo, igual para los ambos sexos, son tablas distintas. No, no, no. Hay una tabla para niños, hay una tabla para niñas. También depende de la edad. Hay tablas que van de los 0 a los 19 años. Hay tablas que son para chicos mucho más chicos, para gente más grande. Depende, hay que buscarla que se adecue a este caso. Claro, entonces usted lo que va a hacer lo va a medir a Santiago, Sí. le da un valor, que supongamos le da unos 150 centímetros, sabe que tiene 12 años, y con ese dato va a ir a la tabla de percentilos, ¿no es cierto? Claro, y acá lo importante de la tabla de percentilos es trazar una curva de crecimiento, no solo tener en cuenta qué puntaje nos da en el percentilo en ese momento. Si quiere le puedo mostrar una tabla A de ver, percentilos. espere que yo le tengo que abrir para que me comparta, creo. Ahí puede compartirme algo. A ver, Dale, ahí me va a la... mostrar una tabla de percentilos. Claro, una tabla de percentilos con la que podemos fijarnos cómo se está dando el crecimiento de Santiago. Bien, a ver, vamos a ver. Ahí estamos, ahí se...
Todavía no me llegó a mí. Ahora está queriendo. Ahora sí, ahí estamos. Ahí estoy. Ah, acá, muy bien. Esta es una tabla para chicos desde que nacen. Acá abajo vamos a ver la edad en años. Acá Ajá, vamos a ver la estatura en centímetros. perfecto. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, vamos a decir, por ejemplo, Santiago tiene 12 años. O sea, Entonces nos paramos yo le acá. dije, supóngase que Santiago medía 150 centímetros. 150, bárbaro. Entonces empezamos a subir, vamos subiendo hasta que llegamos a 50 centímetros y estaría aproximadamente acá, Ajá. a esta altura. Acá es sobre el percentilo 75. A ver, y dígame entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, Santiago tiene una altura para su edad que cae en el percentilo 75. ¿Qué quiere decir? Claro, significa que del 75% del total de todos los chicos de su edad, el 75 va a medir 1,50 o menos. Perfecto. O sea Entonces, que no. entonces le tocó un grado y una escuela difícil al muchacho este, porque, Claro, sí. claro, o sea, si mide 1,50 m, seguramente el de la UP no debe medir 1,50 m, pero si mide 1,50 m y los padres vienen preocupados, ¿usted qué le diría? Y que tampoco es un chico bajito, porque si No, vemos claro, que le, el le podría decir lo que yo le digo, 5%, decir, bueno, evidentemente le tocaron un compañero alto, porque para la tabla de claro, percentilo, a usted lo que le está diciendo es que el 75% de los chicos de la edad de él son más bajos. Ahora, claro, o sea, solo hay un 25% que es más alto que él. claro, claro. Pero Tuvo bueno, mala suerte, le ha cayeron todos tocado, en el le ha mismo tocado curso. un grupo. Ahora, si midiera, por ejemplo, 1,30 m, la cosa sería distinta, ¿no es cierto? Claro, ahí ya estaríamos bajando aproximadamente acá. Ah, Un poquito más acá, estaría o en el límite o por debajo del percentilo 3. claro, ahí Ahí ya, sí sería un chico bajo. ya sería un chico bajo. Ahora, con ese dato solo usted me dijo que no me alcanza. No, lo más importante sería trazar una curva de crecimiento, o sea, ir tomando varios parámetros y ver cómo va creciendo Santiago. Si Claro, yo, por ejemplo, a Santiago lo vengo viendo desde que es chiquito y siempre se mantuvo en un percentilo 3, más claro. o menos nos vamos a dar una idea de que está creciendo bien, acorde, pero que va a ser un chico bajito. También tenemos que ver la estatura de los padres. Si Claro, los padres claro, son muy bajitos, no podemos esperar que sea muy alto. claro. ¿Y por qué dice que tiene que mirar los padres si a mí me interesa Santiago? Y porque por la genética más o menos nos damos una idea de qué tan alto va a poder ser. Claro, Obvio que hay factores externos que influyen, pero la genética tiene un punto importante. y claro, obviamente, el crecimiento, usted me dijo que depende de ciertas hormonas, muchas hormonas son proteicas, ¿no es cierto? Ujú. Y obviamente la información genética que haya para construir una hormona va a influir sobre el crecimiento de un chico en particular. O sea que las hormonas no son iguales, hay variantes que se llaman justamente diferentes, ¿cómo se llama? Variantes alélicas, entonces Claro, probablemente los padres tengan variantes hormonales o de los receptores o de alguna proteína involucrada en el crecimiento, que ellos ya tienen variantes que lo hacen bajito y obviamente de esperar que el chico salga bajito. Bueno, claro. está muy bien la interpretación de la curva ¿cómo La se llama? tabla, La el tabla de percentilo. percentilo y la definición está muy bien. Pero ahora, bueno, ahora quiero pasar, que como usted mencionó ahí, que depende de factores endocrinos, también depende de factores ambientales, ¿no es cierto? Porque yo puedo tener todos los factores genéticos, no Claro. comer, y si no como, Permiso, dejo de compartir. están faltando elementos para desarrollarme, obviamente. ¿Cuáles serían los Claro. factores endocrinos que usted relacionaría más al crecimiento? Y bueno, vamos a tener distintas hormonas. Por ejemplo, la primera que se nos viene siempre a la cabeza es la hormona de crecimiento. Lo dice Ajá, su nombre, va a estimular ajá. el crecimiento de todo el cuerpo y lo puede hacer ¿Cómo se produce? ¿Dónde se produce? la hormona de crecimiento se produce a nivel de la hipófisis, en Ajá, la adenohipófisis o hipófisis anterior, y va a ser liberada al torrente sanguíneo y por el torrente sanguíneo va a llegar a sus células diana. ajá. Bien. ¿Cómo definiría usted una célula diana de la hormona de crecimiento? A ver.
es la célula que va a tener receptor en su membrana para recibir esa hormona. En este caso, la hormona de crecimiento. Esa es la definición. O sea, una célula diana es la que tiene el receptor de algo. Muy bien. Claro. Ese receptor, hemos estudiado que los receptores hormonales pueden estar tanto en el interior de la célula como en el exterior de la célula, o sea, en la membrana. ¿Qué estudió usted que determine que un receptor esté en un lado o esté en el otro? Dónde se encuentra el receptor va a depender de qué tipo de hormona tenemos. Si tenemos una hormona de tipo peptídica, la hormona no va a poder penetrar, no va a poder difundir a través de la membrana plasmática. Entonces el receptor se encuentra en la membrana plasmática. Si hablamos de una hormona que es liposoluble, entonces va a poder difundir a través de la membrana plasmática y su receptor se va a encontrar en el interior de la célula. ¿Y qué hormonas liposolubles conoce? En crecimiento y desarrollo ha visto varias. Sí, tenemos la hormona tiroidea, esa es una. La T3 y la T4. Ajá, ¿y vio alguna otra hormona que sean también liposolubles? Estoy pensando... Ha visto un montón de hormonas, ¿no es cierto? Sí, Uno por ahí no centra tanto la atención en si es liposoluble o no, porque bueno, estudió los efectos. Pero, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona son liposolubles. Ah, claro, sí. La progesterona. Lo que pasa es que, claro, sí, porque son de origen esteroide. Y están un poco más lejos del crecimiento, por eso no se ubicaba. Pero, no, igual influyen también en el crecimiento. Sí, por supuesto, todas juegan. Pero si usted tuviera que adjudicarle un rol, ahora dejemos de lado el crecimiento, porque ya me entusiasmé con las hormonas esteroides, ¿no es cierto? Hablamos de los estrógenos, la progesterona. Si usted tuviera que asignarle un rol a la progesterona, no en el crecimiento, lo que estamos hablando, olvidémonos de Santiago. Santiago ya vimos que está una persona normal y chao, lo largamos, le dijimos a los padres, déjense de preocuparse, denle a ese chico libertad y déjenlo ir a jugar tranquilo. Claro. Entonces, bueno, ahora me entusiasmé con la progesterona. Hábleme de la progesterona. Bueno, la progesterona es una hormona importante que vamos a encontrar en el ciclo bifásico femenino. Usted lo que me dijo de tratar de adjudicarle una función, la progesterona va a ser la que va a preparar el endometrio del útero para la implantación del ovocito fecundado. Ajá. ¿Y de dónde sale la progesterona? ¿Quién la secreta? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. ¿Y el cuerpo lúteo secreta progesterona de manera continua, siempre, durante toda la vida, durante todo el día, durante todo el año? No. El cuerpo lúteo lo vamos a encontrar en... primero explico una cosa. El ciclo bifásico femenino va a tener una primera fase, que es la fase folicular, y una segunda fase, que es la fase lútea, que se da después de la ovulación, aproximadamente al día 14. En esa fase lútea es donde vamos a encontrar el cuerpo lúteo, y ahí es donde va a estar secretando progesterona. Ese cuerpo lúteo, porque no está siempre el cuerpo lúteo, se origina. ¿Qué células o qué porción del ovario es la que termina generando el cuerpo lúteo? ¿De dónde sale ese cuerpo lúteo? Del estroma. Las células que forman el estroma del ovario se van a ir en la etapa folicular, van a ir formando las células de la teca que van a ir rodeando el folículo, y cuando se produce la ovulación, las células de la teca van a quedar dentro del ovario y van a formar el cuerpo lúteo. Bien. En esas células de la teca hay receptores para otras hormonas que vienen de la hipófisis. Sí, para la LH, que va a estimular que esta célula, este cuerpo lúteo siga proliferando. Claro, perfecto. La hormona luteinizante o LH. Perfecto. Claro. Y hay otra hormona que es hermana, digamos, de la LH, que se llama FSH o folículo estimulante. Esa hormona no está solo en la mujer y en el ciclo bifásico que usted habla, sino también tiene efectos a nivel del sexo masculino.
Sí. ¿Qué efectos tiene en el sexo masculino la hormona FSH? Bueno, la hormona FSH, que es la folículo estimulante, en el hombre va a estimular la espermatogénesis. ¿Y qué es eso? La espermatogénesis es el proceso por el cual se producen los espermatozoides, por el cual se originan los espermatozoides. Ajá. Yo leí por ahí que los espermatozoides se generan, leí que son células haploides. Claro, ¿Qué quiere decir eso? que tienen la mitad de los cromosomas que tiene una célula somática. La célula Ah, somática, que son todas las células del cuerpo excepto las células sexuales, van a tener 46 cromosomas. Las células sexuales, que una de ellas es el espermatozoide, va a tener 23 cromosomas, la mitad del material genético. perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, eso es el espermatozoide. Y el espermatozoide va a fecundar, usted dijo, al ovocito. Exacto. Entonces, cuando se produce la fecundación, ¿sigue siendo haploide? No, cuando se unen los núcleos del espermatozoide con el núcleo del ovocito maduro, se va a formar una primer célula huevo que ya va a ser una célula diploide, con el total del material genético. Y esa célula tan chiquitita es la que termina dando un individuo tan grandote como nosotros. Exactamente. ¿Cómo hace? ¿Cómo serían los primeros pasos para que una célula tan chiquitita termine siendo una cosa eh, enorme? Bueno, lo que sucede, al principio se va a formar la célula huevo. Ujú. Esta célula huevo se va a empezar a dividir por mitosis. Entonces va a originar dos células, que lo vamos a llamar cigoto. Esas dos células van a pasar a ser 4, van a pasar a ser 8, 16, y la vamos a llamar mórula. Y esas 16 células, todo esto se da mientras el ovocito fecundado, mientras este ya nuevo ser que se está formando va migrando por la trompa de Falopio hasta que llega al útero. Ajá. Aproximadamente al quinto día, lo que vamos a tener son 50, 60 células y lo vamos a llamar blastocito. Ya va a estar en el útero. Y el blastocito se caracteriza porque se van a reorganizar las células en una capa externa y en una capa interna. Y se va a formar una cavidad llena de líquido en el interior que lo vamos a denominar blastocele. Ahora, esa estructura que se está formando se tiene que agarrar a algo, porque si no va a terminar cayéndose por el útero y se va a ir por el cuello del útero y va a terminar saliendo por la vagina. Claro, ¿Y a qué se agarra? se tiene que agarrar al endometrio. Pero Cuando el se agarra el endometrio, endometrio, si la fecundación ocurrió cerca del día 14, el endometrio se está por caer y la menstruación se lo va a llevar. ¿Cómo se evita en la naturaleza no. que no se produzca la menstruación? Porque si no, a donde se enganchó el blastocito, perdí todo. Claro, o sea, lo que sucede es que el cuerpo lúteo va a estar sintetizando y secretando progesterona. La progesterona va a mantener el endometrio. El problema sucede que la progesterona, por retroalimentación negativa, va a inhibir a la LH. O sea, Y va a inhibir sonamos, que se siga. entonces nos quedamos sin progesterona. Claro, entonces, ¿qué sucede? Aproximadamente para el 11.º día, el sincitio trofoblasto va a empezar a secretar una hormona que se denomina gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona va a ir a suplantar la LH y va a estimular el cuerpo lúteo para que siga funcionando y siga secretando progesterona y no se produzca la menstruación. Sorprendente la naturaleza. Sí, es Sorprendente. increíble. Sorprendente. Bueno, y el hombre, esto que usted me contó de la gonadotrofina coriónica humana, el hombre la utiliza la gonadotrofina, el hombre, digo, el ser humano, ¿no es cierto? La medicina la utiliza la gonadotrofina coriónica humana. ¿Para qué la utiliza? Porque la naturaleza, ya sabemos, la utiliza para mantener el cuerpo lúteo. Pero el hombre, el científico, ¿para qué la usa? Para darse cuenta si la mujer está embarazada o no. Ajá, Porque cuando la mujer queda embarazada va a aumentar el nivel en sangre de esta hormona y así se puede detectar si la mujer está embarazada. claro.
Muy bien, si aumenta eso, claro, y eso mantiene el endometrio y entonces así se va a desarrollar magnífico, magnífico. Bueno, viene bien esto acá, pero yo me quedé enganchado ahora de que es una pregunta, hemos hablado de receptores extracelulares, intracelulares, pero también en otra UP, por ejemplo, hablamos de los receptores, por ejemplo, de la luz, que están en la retina. Exacto. ¿Responden a lo mismo? ¿Son el mismo tipo de cosa? ¿Son cosas distintas? ¿Me puede...? No, son cosas distintas. Ajá, Cuando nosotros estamos hablando del receptor de una hormona, estamos hablando de una proteína de transmembrana, proteína integral que se encuentra en la membrana plasmática de una célula. Cuando nosotros hablamos de un fotorreceptor, estamos hablando de una dendrita modificada para percibir un estímulo y para transportarlo al sistema nervioso. ¿Qué es una dendrita? La dendrita es una prolongación citoplasmática rodeada por membrana de la neurona. Va a ser la porción encargada de percibir un estímulo. O sea que en el ojo hay neuronas. Claro. Mire usted. ¿Y en qué parte del ojo están las neuronas? En la retina. En la retina. ¿Y qué otras capas tiene el ojo además de la retina? Bueno, el ojo está formado por una túnica fibrosa, que es la capa más externa. En su interior va a tener una túnica musculovascular. Y en el interior vamos a tener la túnica nerviosa, que es donde encontramos la retina. Bien. ¿Y la luz que ingresa para impresionar esos fotorreceptores, por dónde ingresa? ¿Qué camino sigue en el ojo? La luz, cuando ingresa, va a atravesar unos medios transparentes. Lo que denominamos medios transparentes son estructuras que van a permitir que la luz las atraviese para que se puedan reflejar a nivel de la retina. Ajá. ¿Y cuáles son esas estructuras transparentes? Bueno, en sentido anteroposterior vamos a encontrar la córnea, luego vamos a tener el humor acuoso, luego vamos a tener el cristalino y por detrás vamos a tener el humor vítreo. Y hace unos años se empezó a considerar también la retina. Ajá. ¿Por qué hace unos años? Y la retina, ¿no? Ahí no pega la luz nomás. No, pasa que la retina hasta hace un tiempo no se la consideraba porque era la capa que iba a percibir esa luz. Pero por delante de los fotorreceptores van a pasar las fibras nerviosas que van a llevar el impulso nervioso. Entonces, como la luz atraviesa las fibras nerviosas, se la considera como que es también un medio transparente. Algunos la consideran así. Magnífico. Bueno, voy a hacer una pregunta más. El ojo capta la luz, crea imágenes, nos permite tener una visión interesante del mundo. Sin ojo, a veces uno piensa qué sería la vida si uno no tuviera ojos, ¿no? Y cuando veo a personas por la calle que no tienen ojo, digo, ¿cómo se las rebuscan para vivir? Pero bueno, viven igual, uno se adapta. Pero el ojo, yo ya lo experimento, hace muchos años que lo uso y no veo igual con el pasaje de los años. Por ejemplo, si yo me saco los lentes y agarro un libro, ahora estoy medio oscuro encima acá, no veo nada, y lo pongo más lejos, más cerca, no veo nada, y lo pongo, ahí veo. ¿Cuáles son las distancias en las cuales puedo ver las cosas y qué pasan adentro del ojo cuando yo alejo, acerco algo? Bueno, lo que sucede es de que lo que usted explica es un proceso que se va dando con la edad, se va perdiendo la capacidad de acomodación del cristalino. Entonces, nosotros tenemos un punto próximo y un punto remoto. Ajá. Un punto remoto el punto próximo, ¿a qué distancia más o menos está en un ojo normal? Joven, digamos. Y unos... Más o menos, no exacto. Sí, pasa que depende mucho de la persona también. Sí, por eso me digamos, ¿qué se considera un punto próximo relativamente normal? No le digo que me lo dé con lujo, con decimales, ¿no es cierto? Pero un valor, digamos, que uno diga, bueno, una persona sana,
que digamos sana, que tiene el ojo normal, que no necesita ningún tipo de lente para ver, más o menos a qué distancia puede acercar algo y verlo. Y aproximadamente unos 4 o 5 centímetros. Sí, eso por ahí, ese valor cuando somos bien chicos, después eso, por ahí una persona de Claro, edad, después con el tiempo se va alejando. claro, y una persona, digamos, una persona joven anda alrededor, siempre alrededor de 20 Alrededor de centímetros, unos alrededor de 15. 20 centímetros, por ahí que es la distancia de que una persona maneja las cosas. Y Claro, nosotros necesitamos acomodación hasta cierta distancia, después de cierta distancia no necesitamos más acomodación, claro, eso es lo que denominamos punto remoto. el punto remoto. ¿Y eso cuánto vale más o menos? Aproximadamente se calcula unos 6 metros. Unos 6 metros, más o menos. Bien, bien. Entonces, entre esos dos puntos es que uno tiene acomodación. Y la acomodación usted ya se la asignó al cristalino. ¿Cómo hace el cristalino para acomodarse? El cristalino se va a acomodar gracias al cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar vamos a encontrar un músculo que se denomina músculo ciliar, que va a tener unos tendones que son muy finitos y se los llama mesotendones. Estos mesotendones se van a amarrar al cristalino y lo que van a hacer es abombarlo o aplanarlo, dependiendo de si lo que necesitamos es ver de lejos o ver de cerca. Claro. Le cambia la curvatura y por lo tanto le cambia la potencia, ¿no es cierto? Claro. La potencia. ¿Saben qué unidad se mide la potencia de un lente o del cristalino o del ojo? En dioptrias. En dioptría. Bueno, Agustina, hemos cumplido media hora. La verdad que un placer. Tengo otras cosas que hacer, pero me quedaría escuchándola. Realmente la felicito. Gracias.